Nuestra promoción de mitad de año ha llegado. Inscríbete al seminario en línea Defensa Fiscal de Emergencia por solo 6,000 pesos. Además, si te inscribes en el mes de mayo, tendrás acceso a los seminarios de junio. Obtendrás constancia de participación, material de apoyo y un ejemplar del libro Desafíos Fiscales en Tiempos de Incertidumbre, del autor Silvino Vergara Nava. No pierdas la oportunidad de mejorar tus habilidades fiscales. ¡Inscríbete ahora! Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa Línea del Tiempo. Su servidor, el Padre José Luis Bautista González. Sintonízanos en parmenasradio.org. El pasado 21 de mayo, el arzobispo de Puebla de Los Ángeles, Víctor Sánchez Espinosa, cumplió 73 años de edad. Actualmente es el octavo arzobispo de Puebla desde la lista de los arzobispos, iniciado con Ramón Ibarra y González, aunque él es el 40º obispo titular de esta antigua diócesis carolense y diócesis de Puebla de Los Ángeles. Heródoto afirmaba, cuando escribió sus 9 libros de historia, que el tiempo destroza y acaba todo cuando no se pone por escrito. Hoy estamos en la modernidad y no solamente la palabra escrita, sino también la imagen que se comparte en la línea del tiempo. Quiero evocar la figura del arzobispo para que esto quede en los anales de la historia. Él fue bautizado en Santa Cruz, localidad de Tlancualpicán, y nació el 21 de mayo de 1950, y es el primogénito de varios hermanos. Sus papás todavía viven, y fue bautizado con el nombre de José Víctor Manuel Valentín, su nombre de pila bautismal. Realizó sus estudios en la escuela parroquial y en el año 1963 ingresó al seminario de menor, ubicado precisamente fuera de Puebla. Recuerden que Tlaxcala estaba el seminario de San Pablo Apetatitlán, pero Tlaxcala fue desmembrada de Puebla de Los Ángeles en el año 1959, siendo arzobispo don Octaviano Márquez y Toriz, y siendo primer obispo un gran sacerdote del clero de Puebla, don Luis. Él tuvo buenos maestros y grandes rectores como don Rosendo Huesca Pacheco y como el padre Humberto Vargas, ambos de feliz memoria. Tuvo excelentes maestros que lo formaron en el área de la filosofía y en el área de la teología, donde le tocó vivir estos años de formación en el recién creado seminario de Puebla de Los Ángeles. Recuerden que el seminario estaba en la 9 y don Octaviano, desde mediados de los 50, inició la obra grandiosa del seminario, situado en la 44 Norte de Avenida Morelos. Y este monumental edificio, que fue inaugurada la primera parte de 1964 por el entonces delegado apostólico Luigi Raimondi, pues le tocó precisamente
utilizar este nuevo edificio a nuestro biografiado. Él tuvo la dicha, porque yo creo que es una dicha, el haber convivido como familiar del quinto arzobispo de Puebla, don Octaviano Márquez y Toriz. Se le daba figura de familiar aquel seminarista que acompañaba al obispo como secretario, que lo ayudaba precisamente en las misas pontificales, que lo ayudaba para escribir cartas en aquellas cuestiones que un obispo tiene, ¿no? Por eso pudo beber de la sabiduría de don Octaviano. Siendo su familiar, le tocó la inesperada muerte de don Octaviano el 24 de septiembre de 1975, después de las 2 de la tarde. Y recuerdo al orador, que era un obispo, don Anselmo Zarza y Bernal, que le tocó la misa de 30 días predicar, y él decía que había muerto uno de los últimos grandes constructores de la iglesia de Puebla. Nombraron vicario capitular, si no me recuerdo bien, a don Rosendo Huesca y Pacheco, que era obispo auxiliar de Puebla de Los Ángeles, y a los meses nombraron a don Ernesto Corripio Amado, que había sido alumno en el Palafoxiano, y él venía como obispo después de haber estado en la sede episcopal de Oaxaca. Y después mandaron a don Bartolomé Carrasco Briceño, que había sido también rector de nuestro seminario. Aquí vino don Ernesto Corripio Amada como sexto arzobispo de Puebla, y fue precisamente el 6 de junio del año de 1976 cuando don Víctor Sánchez Espinosa recibió la ordenación presbiteral de parte de don Ernesto Corripio Amada. En aquel tiempo él tenía 26 años. Por tanto, ya va a cumplir 47 años de ordenado. Por su sabiduría, por las destrezas que se le pudieron comprobar en el seminario, él en 1977 fue enviado a especializarse en la Sagrada Liturgia en el Pontificio Instituto de San Anselmo en Roma. Ahí conoció a Pablo VI, porque todavía le tocó el pontificado, un año de pontificado de Pablo VI, Giovanni Battista Montini, y a San Pablo VI. También le tocó conocer a Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, el Papa que venía de ser patriarca de Venecia, y también le tocó conocer a San Juan Pablo II, cuando fue proclamado pontífice el 22 de octubre del año 1978. Él regresa en el año 1979. No le tocó vivir el Celan porque estaba en Roma, pero sí le tocó conocer a Juan Pablo de cerca. Al volver aquí a Puebla en el lejano año 1979, fue profesor de liturgia, director espiritual y coordinador de la dirección espiritual en el Seminario Mayor Palafoxiano. Él tiene la dicha, porque no todos tienen esa dicha, de ser fundadores de una revista y de la actualización litúrgica en toda la patria. Y me refiero
que en 1980 participó en la fundación de la Sociedad Mexicana de Liturgistas, el SOMELIT, del cual fue secretario hasta que fue nombrado obispo. Ahí fue secretario cerca de 25 largos años. Un servidor entró al seminario en el lejano año 1982 y me tocó conocerlo de cerca. Un hombre que tenía varias virtudes, tiene varias virtudes, perdón. Bueno, tenía cuando era profesor y ahora las ha acrecentado. Siempre con una sonrisa en los labios, afable, de buen trato y yo creo que prudente. Un hombre risueño. Me tocó convivir con él los primeros años porque yo lo apoyaba en la pastoral que él ejercía en el templo, en la parroquia de Ocotlán. Ahí estaba el recordado padre Agustín Saavedra y Saavedra. Recuerdo que él celebraba la misa de 7 y de 8 de la mañana. Luego desayunábamos en su despachito que tenía ahí. Luego íbamos a misas a la colonia La Gloria. Ya me dejaba tal vez después de misa de 12 a 1 y ya yo me iba a mi casa. Él cada año iba con un grupo de seminaristas al CESECA. Ahí fue combinando no solamente su labor como profesor y director espiritual, sino su labor pastoral en la parroquia de Ocotlán, en el templo que estaba en la colonia La Gloria y en el CESECA. Así estuvo durante varios años y fue precisamente que en el año 1995 fue nombrado párroco de Nuestra Señora de Ocotlán, sustituyendo al padre Agustín Saavedra después de muchos años de haber sido párroco ahí. Él fue muchísimos años, por su carácter de liturgista, ser secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica en México por 12 años. Recuerden ustedes que todas las comisiones episcopales tienen un secretario sacerdote o una religiosa. Y fue colaborador durante mucho tiempo en el Departamento de Liturgia de la CELAM. Así permaneció 9 años como párroco y el 2 de marzo del 2004, el Papa Juan Pablo II, quien había conocido desde el 78, lo nombró cuarto obispo titular de Ambia y obispo auxiliar de México. Su consagración, yo estuve en la consagración, fue el 26 de marzo del año 2004 en la Basílica de Santa María de Guadalupe, a manos de el gran eminente cardenal arzobispo de México, don Norberto Rivera Carrera, y sus co-consagrados fueron su predecesor y entonces arzobispo de Puebla, don Rosendo Huesca y Pacheco, y por el entonces nuncio apostólico de México, Giuseppe Bertelo. ¿Qué cargos ocupó en México durante 5 años, cerca de 5 años, como auxiliar de don Norberto? Primero, fue vicario general de la Arquidiócesis Primada de México, por derecho canónico. Fue vicario episcopal de la 7ª zona de la Arquidiócesis Primada de México.
Fue miembro de la Comisión Episcopal Pro Colegio Mexicano en Roma de 2004 a 2009 y fue representante de la Provincia Eclesiástica de México de 2004 a 2006 y presidente de la Somelit del año 2006 al 2008, de la que fue siempre durante 25 años secretario. En el 2007 fue elegido secretario general de la CELAM. Nunca antes un obispo de México había sido nombrado secretario general de la CELAM y fue presidente del Centro Observatorio Pastoral del CELAM. De ahí que como obispo auxiliar tenía que viajar a Sudamérica, pero también tenía que viajar a Roma. Ha viajado mucho precisamente por esos cargos. El 5 de febrero del 2009, el Papa Benedicto XVI lo nombró octavo arzobispo de Puebla de Los Ángeles. De hecho, don Rosendo, al cumplir 75 años, en el 2007 había renunciado, pero Benedicto XVI le aceptó la renuncia a don Rosendo. Casi 2 años después, don Rosendo permaneció cerca de 23 meses de obispo, porque él había nacido el 1 de marzo de 1932 y había renunciado el 1 de marzo del año 2007. Cuando tomó posesión, y también yo estuve en su posesión, el 2 de abril del mismo año en el Estadio Cuauhtémoc. Y recibió el palio arzobispal, el palio que se reparte solamente a los arzobispos, el 29 de junio del 2009, en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, de manos del Papa Benedicto XVI. Como arzobispo ha ocupado estos cargos. Ha sido presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica de la SEM, presidente del Departamento de Misión y Espiritual de la CELAM. También recibió del tercer memorial Per Athena de Pastoral Litúrgica en el 2017, concedido por el Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona, por su labor en el campo de la pastoral litúrgica al frente de la Comisión Episcopal para Pastoral Litúrgica de la SEM. Su labor como arzobispo, yo creo que lo condensa en su escudo episcopal. Su escudo episcopal reza la siguiente inscripción: Pasce oves meas, apacienta mis ovejas. Ha gobernado esta arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles desde el 2009 hasta este año 2023. Ha iniciado su 15º año de episcopado aquí en Puebla de Los Ángeles. Es un hombre cercano al clero. Le gusta, antes de la pandemia, su labor infatigable. Le gustaba visitar a veces 3 parroquias por día.
se levantaba temprano. Tal vez la primera parroquia era a las 9, 8 de la mañana, de acuerdo a la distancia de Puebla de Los Ángeles. La segunda 12, 1 y la tercera 6, 7 de la noche. Y a él sí se le puede llamar pastor porque muy cercano a la gente. Convive con los fieles, platica con ellos, platica con los sacerdotes, convive con los sacerdotes. Y de hecho, como yo lo comentaba en algún Ángelus o Koinonía, no recuerdo, pues él ha ido a lugares, a pueblos en donde ningún arzobispo había ido. Generalmente los arzobispos van a las cabeceras parroquiales. Él lo que ha hecho es ir a comunidades más recónditas para saber de primera mano pues toda la situación que existe en su diócesis. Arquidiócesis. Recuerden ustedes que Puebla de Los Ángeles es una de las arquidiócesis más grandes del continente. No solo por población, sino por parroquias. Él ha contribuido precisamente en la labor que inició don Rosendo Huesca y Pacheco en el aspecto social, en Cáritas y en el Banco de Alimentos. Lo que don Rosendo pensó como algo muy pequeño, yo creo que don Víctor pues lo ha acrecentado grandiosamente con la ayuda de empresarios católicos y también de algunos gobernantes y de algunos alcaldes. Pero si ustedes van al Banco de Alimentos, es excelso. O los comedores Palafox, o las despensas que se dan, no sé, esa labor ha sido encomiable y ese es un gran acierto de don Víctor, aparte de las continuas visitas pastorales que él hace. Otro gran acierto que se prolongó algunos años fue el documento del Sínodo Diocesano, donde los obispos, los sacerdotes y los laicos y vida religiosa actuaron conjuntamente y dieron precisamente a la luz este hermoso instrumento que ha ayudado al crecimiento de nuestra vida en Puebla de Los Ángeles. En continuidad con la labor que hizo don Rosendo Huesca Pacheco, él continuó con las asambleas. Lástima que toda esta labor, con movimientos, con el CODAL, con empresarios, con vida política, académica, pues tuvo un ínter en el año 2020. Yo recuerdo que nos llamó una junta extraordinaria el 18 de marzo, no sabíamos nada del COVID y para él fue prudente pues que los que trabajamos en hospitales ya no fuéramos, porque el COVID destrozó mucho. Bueno, no solamente el COVID y otras enfermedades, pues murieron cerca de 3 años, 68 sacerdotes. Él muy cercano a los sacerdotes enfermos. Él lloró por sus sacerdotes, porque hubo sacerdotes jóvenes, como el padre Víctor, que estaba en San Nicolás, Buenos Aires, o el padre Rafael Amaro, que estaba en Palmarito, o el padre Francisco Espino, que estaba en San Miguel, o el padre Fausto, o el padre Guillermo López, el padre Froilán González,
el padre Guadalupe Sanguino. Yo creo que hace como 6 meses le dedicó un programa a los padres que murieron. Su corazón episcopal sufrió porque las noticias de muertes eran terribles. Pero él, como pastor, siguió transmitiendo su misa dominical. Yo creo que un dolor fuerte para él y para muchos sacerdotes fue haber cerrado los templos. ¿Por qué? Porque tal vez aún ni las autoridades federales sabían de la gravedad del asunto. Recuerdo que el lapso que nos dieron fue de un mes, del 23 de marzo al 19 de abril. Pero esto se fue prolongando mayo, junio, julio, agosto, hasta que hubo un momento en que él dijo que se abran los templos con sus debidas restricciones. El cubrebocas que aún las autoridades civiles se negaron a utilizar, el uso de gel antibacterial, el lavado constante de manos. Pero sí fue un momento muy duro. Pero gracias a Dios, pues estamos pasando esos momentos. Y yo recuerdo que la primera parroquia que visitó, al cual yo también me invitaron, un 25 de julio del 2021, fue la parroquia donde está el muy querido padre Amando Castro, Santiago Acatlán. Yo a las 2 semanas me enfermé, pero él siguió trabajando porque ya no era posible estar tanto resguardado. Sí le tocó este problema de la pandemia durísimo, pero gracias a Dios ha celebrado sus 73 años de vida el pasado 22 en el seminario palafoxiano. Estuvimos un grupo nutrido de sacerdotes de la arquidiócesis y un grupo, bueno, más bien todos los seminaristas. Y ahí pues se le dio la felicitación por toda su labor apostólica. Tuvo un gran acierto. Yo creo que ahí rompió los anales de la historia desde 1859, porque era tradición en la procesión que volvió a encabezar don Rosendo Huesca hace 31 años. Él pudo el año pasado contar con la presencia del gobernador. Hoy yo no creo que se vea esa escena. Sí se puede ver en un acto académico, en un acto empresarial, pero en un acto de religiosidad, como es una procesión, ver al arzobispo y junto al presidente municipal, Eduardo Rivera, y al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes. Eso es un acto de excelente altura política y religiosa. ¿Y por qué es de excelente altura? Porque estamos hablando de personas maduras. Hoy todavía hay muchos políticos que se esconden para no ser vistos. Eso se llama hipocresía. Claro, tal vez alguien lo haga por cuestión política, pero yo siempre he dicho que si un hombre, o el caso de que sea alguna mujer, tal vez gobernadora de Puebla, va a misa desde que es joven y no se avergüenza de esto cuando tiene un cargo público, qué bueno
Eso es madurez, eso se ve en otros países europeos, pero a don Víctor Sánchez le tocó esta escena que, si mal no recuerdo, en los anales de la historia, desde la Reforma, hace 165 años no se había visto. ¿Y eso qué significa? Que don Víctor es conciliador. Y por eso cada domingo lo escuchamos cuando da su mensaje y cuando profeta no se queda callado. Ante estas injusticias que se viven en el México real. Por eso felicidades, don Víctor, de parte del director de esta empresa, el doctor Silvino Vergara Nava, y todos los que trabajamos aquí, le mandamos un saludo afectuoso. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de tiempo.